esto aplica en todas las cuestiones de medicina estética y más enfocado en este tema de masculinización, feminización por las cuestiones de los ángulos y las líneas antropométricas, que si bien mencionábamos ayer, es mucho de la parte del maxilofacial, de la ortopedia maxilar. En medicina estética podemos hacer algunos cambios, algunas modificaciones en las angulaciones y ahora este término que le llamamos proyección, más que aumento, más que relleno, es ahora referirnos a una proyección de mentón, una proyección de nariz, una proyección cigomática, una proyección de mandíbula. Es un término que ya recientemente estamos escuchando mucho en los artículos, más que referirnos a un relleno, ¿no? A un aumento. Es hablar de una proyección por este cambio en los ángulos, en las líneas que pretendemos modificar para armonizar el rostro o masculinizar o feminizar. ¿Vamos de acuerdo? Entonces hablamos de se los anoto, del término de proyección. El análisis facial se utiliza como herramienta para establecer la correcta planificación del tratamiento, logrando así los mejores resultados a nivel de la sonrisa, pero también a nivel facial. Por tanto, es un examen y valoración de la forma de la cara, de los tejidos blandos y de las proporciones faciales. Inicialmente fue del dominio del odontólogo por cuestiones de sonrisa, de brackets, de todo este tipo de tratamientos, pero ya a medida que fue avanzando la parte de la medicina estética, la cirugía, ya es del dominio también de nosotros. De ahí su importancia de entender todas estas líneas, de entender todos estos ángulos. Vamos a partir de qué es la belleza. Ayer les di fue una introducción de este tema del análisis. La belleza es armonía, es proporción y como ayer les mencionaba, es subjetiva o es objetiva. Para uno puede ser bello o bella y para otra persona quizá no lo sea. Todo esto desde dónde viene, desde los egipcios. El cuerpo humano mide lo mismo de alto que de ancho con los brazos extendidos y que el ombligo es el punto de división de la altura. Ya ellos empezaron a estudiar esta parte de los cánones de mediciones, de los cánones de belleza. Los griegos, la belleza acorde a una colección de líneas y ángulos matemáticos. Si bien es sabido, todas estas culturas ya tenían una perfección en las matemáticas, en los estudios, desde sus pirámides, desde sus templos. Toda esa arquitectura tenía medidas, tenía cánones, al igual que la parte de las esculturas, la parte de la pintura. De ahí es de donde viene todo esto, todo este estudio. Según la opinión de todos los médicos y filósofos, la belleza del cuerpo humano se basa en la proporción simétrica de sus miembros. Esto lo dijo Policleto. Y saca la medida desde la cabeza hasta los pies y que debería de caber la parte la parte cefálica de su cabeza en 7 partes de su cuerpo. Leonardo da Vinci en 1490 con El hombre de Vitruvio, que es el canon de las proporciones humanas. Pero ya hablar de un análisis facial, al hablar de cánones, ¿qué es un canon, doctores? Googleenlo. Canon de belleza. Esto también lo preguntan mucho en los exámenes. Googleenlo, no importa, pongan el chat GPT. Dice que son modelos o estándares estéticos que hay en una sociedad considerada atractivos o deseables en un momento y lugar determinado. Muy bien, doctora, gracias. Entonces, son ya estándares, son modelos, son ya medidas establecidas, ¿no? Es como les decía en otra clase, como el canal de las estrellas, ¿no? Si no eres güerito, de ojo de color, sales del canon, ¿no? O sea, a eso se refiere.
Es un estándar que ya está establecido desde la antigüedad. Sin embargo, bueno, cuando tenemos estos pacientes hay que buscarles su lado bello, ¿no? Pero bueno, hablando de cánones, hay muchísimos. Nos dice que la distancia, solo enumeré algunos, la distancia entre los ojos debe ser igual al ancho de un ojo. Ahí vamos a tomar nuestro vernier, nuestra regla todos y vamos a medir esa distancia entre los dos ojos con nuestro vernier, misma que debe de ser igual al ancho de uno y del otro. Otro canon nos dice que las narinas no deben sobrepasar lateralmente una línea trazada. Una línea trazada verticalmente desde el canto interno del ojo. Otro canon nos dice que desde la barbilla al nacimiento del pelo es la misma longitud que de la mano. A ver, háganlo todos. Me falta como un centímetro, ¿no? Ahí hablábamos del triquium, cuando ya perdemos cabello, ya nuestro triquium es más arriba que como lo teníamos hace 10 años, 15 años. Ya salimos de ese canon de belleza, ¿sí me explico? Son factores que como médicos estéticos tenemos que empezar a ver, a observar, a sugerir en nuestros pacientes. Otro canon nos dice que la nariz tiene la misma longitud que el pulgar. A ver, háganlo todos y vemos si estamos o no en el canon. Quien es más narizón, pues va a salir. Quien es nariz pequeña, pues también va a salir del canon de belleza. Ahí es donde les comento que como estéticos no vamos a poder hacer un aumento de nariz. Vamos a poder realizar una proyección de nariz, que su nariz se vea más estética. No es un aumento de mentón, porque así nos referimos en medicina estética en ocasiones con el paciente, o así nos llega a decir el paciente. Es una proyección de mentón, es una proyección de mandíbula, es una proyección de pómulos, es una proyección de nariz, que ya los términos actuales así lo refieren. Hablamos del número áureo, recuerdan en sus primeras clases del semestre pasado, que la razón áurea es 1 por 1.618 y más números. Aquí nos pone de ejemplo este autor a la famosa Britney Spears, donde dice que el rostro mide 20 centímetros. ¿Qué sería el rostro, doctores? Desde el triquium hacia el mentón. ¿Sí ven la línea? A ver, para que no se me pierdan, ahí va. De aquí a aquí, ¿sí ven la línea naranja? Este sería nuestro límite superior y el mentón sería el límite inferior. De los ojos al mentón son 12 centímetros, de aquí a aquí. Y vamos a dividir 20 entre 12 y nos tiene que dar la razón áurea o el número áureo 1.666. Pues como que se descuadró un poquito. Quiere decir que entra dentro de. Vamos a hacer otra medida de la nariz al mentón que nos va a dar 6.5 centímetros. ¿Sí lo ven todos? Y de la boca al mentón, que son 4 centímetros, y dividimos 6.5 entre 4 nos da 1.625. Se acerca a los cánones de belleza ya establecidos. A eso se refiere el número áureo, y este número áureo está pues prácticamente en muchas esculturas, en muchas cuestiones de arquitectura, en edificios, y es lo que se medía desde la antigüedad, tanto en pinturas como en esculturas, o actualmente en algunas personas. Sí, esto nada más como una referencia, que ese número áureo es el que nos va a marcar la pauta, o nos marcaba más bien dicho ese canon de belleza, y que en la actualidad todavía lo podemos ver. El análisis facial, como ya también ayer les mencioné, interviene mucho la edad, la raza, el sexo, los hábitos corporales, así como la personalidad, la parte psicológica del paciente. Ese paciente que no se cuida, que toma alcohol, se desvela, fuma, que quiere un tratamiento
de armonización, quiere un tratamiento de células mesenquimales, vamos a decir que es como lo de lo más costoso que hay, pero si sigue con esos hábitos no le va a funcionar de nada. Recuerden, por ejemplo, en toxina botulínica, el paciente que es muy fit, que se le va rapidísimo el efecto, son muchas cuestiones que debemos nosotros de tener en cuenta en todos los pacientes. Pacientes que llevan una vida de excesos igual, oye, ¿por qué se me fue tan rápido la toxina o el ácido hialurónico? No me hace el estimulante. Todo tiene que ver directamente con el estilo de vida que llevamos. Y siempre insisto mucho en la cuestión de la parte psicológica del paciente, que es lo que vamos a estudiar en los tipos de rostro o factores psicológicos, que también vienen en el programa y luego son preguntas de examen. ¿Cómo vamos a realizar esas mediciones, doctores? Puede ser con una regla de las que nos da el laboratorio, con un vernier, con este caliper, que es este instrumento que lo encuentran en el Mercado Libre, lo encuentran en los congresos sobre todo en los de cirugía, donde más los manejan los otorrinos, los maxilo, y yo sí lo he visto en los de medicina estética, con el de Javi Derma sí vendían también. ¿Esto qué nos mide? Nos mide los ángulos. Si alguien lo puede implementar en su consulta, va a dar ese cambio que el paciente va a decir, oye, el doctor me midió, no nada más llegó y me picó la cara, ¿no? Como es lo que les decía al inicio de la plática, no solo somos inyectores. Entiendo que no vamos a modificar la estructura en su totalidad, pero nos vamos a acercar más a esos cánones de belleza. Ok, análisis facial, ¿qué material necesitamos? Su metodología está basada en el estudio de medidas antropométricas, que más adelante les muestro una diapositiva que son una infinidad. Yo cuando estudié este tema, la verdad se me hizo súper tedioso cuando estuve con ustedes en segundo. No les entendí nada a mis maestros, pero ya a medida que fui adentrándome un poco más en esto de la medicina estética, llegué a la conclusión de que es uno de los temas más importantes de la maestría. Ok, medidas antropométricas, fotografías clínicas, también la forma de tomar la fotografía, el fondo, sobre todo que el paciente en la misma posición sobre la línea de Frankfurt que vamos a ver, porque luego truqueamos la foto, está más agachado, luego más levantado, ya se ve más respingada la nariz. Yo también por ahí tengo unas que otras que no están bien, pero hay que empezar a corregir esa parte. Imágenes radiológicas que ya no nos toca a nosotros. Sin embargo, lo pueden realizar, sí, pero no es como ya mucho de nuestra área, una lateral de cara a cuello o una panorámica paradental, pero ya ahí ya corresponde a los maxilo, a ortopedia maxilar. Y el examen físico directo. Siempre les digo, no sé si también a ustedes les comenté, por favor, doctores, no hagan valoraciones en línea, para mí no es ético, no es lo mismo. Somos médicos, nos enseñaron a realizar un interrogatorio, una exploración física. No va a ser lo mismo a través de una cámara y se presta mucho en la actualidad. A mí todos los días me dicen, ¿me puede hacer una valoración online? No, tiene que ser presencial. ¿O cómo le voy a aplicar la toxina? No entiendo cómo le voy a poner un hialurónico, cómo voy a hacer un peeling. Tienen que acudir a sus consultorios, hacer todo un protocolo de una valoración inicial, llenar su expediente clínico, tomar sus fotografías, esa parte de dedicarle ese tiempo al paciente. Estamos ya en una actualidad donde ya el paciente llega derechito, quiero ácido poliláctico, ya quiero un Sculptra, quiero un Botox, es primera vez que vengo con usted y me quiero hacer todo. A ver, espere ese paciente. Tiene que venir a valorarlo para poderle dar un diagnóstico, y si no hay diagnóstico no hay tratamiento, no nos podemos brincar esa parte. Es como llegar con el nefrólogo y hablar para decirle, ¿sabe qué? Quiero que me quite un riñón ya. No, espérate, te va a tener que hacer pruebas de función renal, te va a hacer ultrasonido, 1000 cosas. Lo mismo ocurre con nosotros, estamos perdiendo ya esa seriedad en nuestra atención médica. Y si nos dejamos llevar por los pacientes, también podemos cometer muchos errores, porque quizá ese paciente que llamó en la mañana, que quiere un Sculptra, es primera vez que viene, ok, estoy de acuerdo, te lo voy a aplicar, pero primero te tengo que valorar. Y esa valoración implica este análisis facial que vamos a realizar. Ok.
Su aplicación clínica es básica y de suma importancia, como ya se los mencioné, en cirugía ortognática, en deformidades dentofaciales, en cirugía plástica reconstructiva, cirugía estética, así como en nosotros los procedimientos estéticos. El análisis facial, yo me hacía bolas inicialmente con esto, yo no entendía nada, que los 20,000 puntos cefalométricos, las radiografías que me ponían, las líneas, pero se los resumí, hice lo más relevante, lo más sintético para lo que nos toca en medicina estética, que ya lo vamos a ir desmenuzando. El análisis facial incluye la historia clínica. En esa historia clínica siempre, y lo marco con marcatextos, lo pongo en mayúsculas, la expectativa del paciente ante el tratamiento. ¿Cuántos de ustedes han tenido pacientes que esperan más de una toxina botulínica, que esperan más de un ácido hialurónico? Esto es de todos los días. A mí me pasa que pagan una jeringa de ácido hialurónico, una jeringa. Está bien que menos es mejor, pero luego te dicen, es que póngame en los pómulos, hágame rinomodelación, de una vez labio, a ver, espérese, una no le va a alcanzar. Por eso explicar desde el inicio, si es posible, hasta con los maniquís que ya nos venden, toda la metodología, como vamos a trabajar con el paciente, dáselos por escrito, sus presupuestos, todo esto implica muchas cosas, doctores, que es el mensaje también de esta clase. Explicarle a nuestro paciente los resultados reales. Esa paciente de toxina que quiere mejorar el párpado, ¿no? Ese es para bléfaro, le vamos a ayudar con medicina estética, pero lo que es de bléfaro es para bléfaro. Pero no quiere hacerse una cirugía, ok, vamos a ayudarle con este tratamiento y estos son los resultados que vamos a obtener. Y siempre tomar su fotografía antes y después. La exploración física es de suma importancia, que es el gran apartado de este análisis facial. En medicina estética, en dermatología, tenemos cada quien su método para hacer esa exploración física. Hay quien inicia con estas lámparas que, como la de Ictepharma, que se llama Derma Expert, donde meten la cabeza y les ponen luz de Wood y varias luces, lo pasan en una computadora, que eso generalmente lo hace el asistente. Ya después pasa a consultorio, primero analizan piel y enseguida vamos a hacer quien hace dermatoscopía o le guste la dermatoscopía, hacemos la dermatoscopía del paciente para valorar lesiones, hiperpigmentaciones, manchas, cicatrices posacné. Recuerden que siempre vamos de afuera hacia adentro y ya posterior a esto continuamos con el tipo de rostro, con el tipo facial, para después tomar la fotografía y realizar las mediciones, la ley de los tercios y de los quintos, ¿sale? Esta sería una valoración o un análisis facial completo. ¿Quién lo hace así? Pues generalmente nos vamos a lo primero, ¿no? Inyectar, pero así lo deberíamos de realizar todos. Preguntas de examen bueno, normalmente las hacen. Tipos de cara, doctores, ¿cuántas conocen? Ahí vienen. Tipo de cara ovalado, tipo de cara redonda, tipo de cara rectangular en forma de corazón, tipo cuadrado, triángulo y diamante. Tómenle fotos, de todas maneras les paso la presentación, siempre vienen los exámenes, los tipos de cara. Esto es importante en el paciente, valorar el tipo de cara, el tipo de rasgo, que como ya mencionamos, tiene que ver con compartimentos grasos, con la parte muscular, con la parte ósea, y ya depende la edad del paciente, también va cambiando ese tipo de rostro, ese tipo de cara. Esta paciente vemos un rostro ovalado, un rostro redondo. Ejemplo, este rostro redondo acude con nosotros, quiere más, así como la ven, más labio, quiere proyección cigomática o pómulos, no vamos a obtener un resultado tan favorable. ¿Qué le haríamos a este tipo de rostros, doctores? Estamos hablando de armonización facial. Escriban o comenten. Ayer. Ajá. A ver, otra vez, doctora, se corta.
Alargar el rostro sería afilarlo, ¿no? Un poquito pintón, tal vez. ¿Qué más? Quitar un poquito de grasa de los mejillas. Muy bien. ¿Con qué? Con enzimas, podría ser. Es correcto, con enzimas, con endolifting. Son pacientes que son delgadas, ¿no? No tienen un índice de masa considerable, pero su tipo de rostro es así, es redondo. Podemos trabajar ahí con ácido hialurónico, sí, pero no saturar, colocar enzimas, bajar un poquito los compartimentos grasos, en este caso pues no se le ven Jules, pero sí del piso de la boca pudiera ser, marcar la mandíbula un poquito. Yo hago la técnica de enzimas, independientemente de la marca, con cánula, igual con adipoestructuración hacia piso de la boca, hacia contorno mandibular, y sí mejoran un poco. Recuerden que ayer les decía que esto no es únicamente para el paciente con arrugas. Por ejemplo, ya la doctora, que es muy joven, quiere hacer un cambio, que es el boom ahora de la medicina estética, que ya no es solo para los viejitos, dicen, ¿no? O sea, es para gente joven, veintitantos, ya se quiere hacer algo, quiere mejorar, quiere proyectar, quiere feminizar, ¿no? En este caso, ¿qué le harían a esta paciente de rostro ovalado, doctores? Tal vez un poco el pómulo. Muy bien. Doctor, una pregunta. Dígame. Yo veo ahorita, digo, tengo mis hijas y normalmente en mi época el estándar de belleza era que delgada y a veces estaban mesomórficas, ¿no? Obviamente no tenían las curvas que los estándares de belleza quitaban o las placas como es Piwi en la época de los 60, pero ahorita yo noto que hay mucha obesidad en las muchachas. Entonces, ¿qué pasa cuando ellas van a hacerse algo de armonización? Pero también está la perspectiva que van a bajar de peso, que van a empezar el Ozempic, el Mounjaro, entonces su rostro se afila. O sea, ¿qué podemos esperar ahí de contraposición con el tratamiento? O sea, a veces hacerlas entender que primero es importante que logren su meta de bajar de peso, estamos hablando de mujeres jóvenes, o realmente llevarlas por ahí y luego hacer lo demás, porque yo sí noto, o sea, la verdad he visto muchas pacientes, ellas con cara redonda, pero más que redondas porque tienen mucha grasita en la cara. Ok, sí, doctor, muy buena pregunta. Estamos en esta época donde sí, ya vemos a las pacientes jóvenes muy regordetas, el abuso de la chela, del celular, de los carbohidratos. Ese es el enfoque que debemos de dar como médicos estéticos. Recuerden que no solo trabajamos la cara, trabajamos la parte corporal, la parte reductiva, todo esto de los inhibidores de la GLP-1. Vamos a la anterior, que sería esa paciente, ¿no? Imagínense que fuera más gordita. Pero la entiendo perfectamente, llegan y quieren algo en la cara. ¿Qué le podemos ofrecer? Primero, tu inhibidor de GLP-1, tu hidrolipoclasia, cambiar el hábito de alimentación, la pérdida de peso, pero ella quiere algo. ¿Qué es lo que quieres como paciente? Bueno, pues a lo mejor labio, rinomodelación, ponte unas enzimas, darle ese enfoque también, porque si no le hacemos algo, le entiendo, se va a otro lado, se va con el otro médico. Entonces sí darle ese enfoque de todas las áreas de oportunidad que tenemos como médicos estéticos. Si le da un inhibidor de GLP-1 y se apega a la dieta, baja porque baja, le va a bajar el cachete, incluso aunque no le pongan encima, ¿no? Pero sí, doctoras, ampliar nuestro menú de servicios. Y yo sí les digo, de ahí tengo videos, se los voy a poner al ratito, de una paciente muy gordita que no bajó ni GLP-1, pero ya viene a hacerse su armonización facial. Híjole, dices, serles francos, no te voy a hacer un marcaje mandibular si no bajas de peso. Yo manejo mucho también el endoláser. En esta paciente de la foto, suponiendo que estuviera gordita y me pide un endoláser, no se lo hago, porque no vamos a obtener el resultado que ella quisiera, traslocándonos a brazos, abdomen. El endoláser es para un panículo pequeño. Empezaríamos desde, ve con la nutrióloga, yo te doy un seguimiento de GLP-1, de la marca o el nombre y la sustancia que ustedes quieran. Vamos a ponerte un plan de 8 semanas. 8 semanas, porque no es ni de una a la otra, y 8 semanas es poquito.
A ver si me toca darles también de nutrición con un plan que tengo de 8 semanas, que fue una tesis en Argentina, donde el paciente lo bajamos no a un peso ideal, pero sí 10 kilos, 12 kilos, que es lo más razonable, aunque es rápido, pero ya vamos a empezar a hacer esos cambios en morfología. Y si tiene razón, doctora, es bien difícil, pero yo sugiero eso, denle ese manejo integral y a lo mejor póngale nariz, labio, no sé, un baby botox, porque si no, no se van si no les haces algo, porque todos tenemos esa paciente. Muy bien. ¿Más dudas? ¿Comentarios? Participen, doctores, para aprender todos. Bueno, nos quedamos con esta otra paciente de rostro ovalado. Observen la nariz. Quizás es muy subjetivo decirlo así, ¿no? Pero son pacientes que quieren armonización, que piden feminización. Le pondríamos proyección cigomática, quizá una rinomodelación. Recuerden que rinomodelación no es dejar la nariz de Pinocho súper espingada, no es darles armonía. Esta paciente de rostro cuadrado, ¿qué le harían, doctores? Que pide armonización. Bueno, estoy poniendo puras artistas, ¿no? Pero el paciente en la vida real no nos llega así. Bueno, algunos sí. Escriban si no quieren participar con micro. A ver, ¿y alguien habló? Acuérdense que estamos en tipos de rostro. Ya vimos redondo, ya vimos ovalado, vamos en cuadrado. Si ella nos pide le podríamos poner una toxina para maceteros. Sí. Podría poner. Es correcto. Pudiéramos hacerle a lo mejor un ácido hialurónico no reticulado, llámenle Natural B, Aquashane, llámenle de Restinley, para mejorar el aspecto de piel. Pudiéramos hacer un láser CO2 para cerrar el poro. Tenemos muchas opciones, doctores. Acuérdense, en la clase les dije, no solo son ácidos hialurónicos. Doctor, y en ella también el cuello es ancho. O sea, bueno, en la foto así como que se aparece como su cuello muy ancho, y no sé si también perfilar un poquito el cuello le ayudaría, no sé. Es correcto. ¿Con qué lo haría, doctor? Enzimas o... Bueno, a mí me funcionó el Natural B también con el... con el Invioamber primero para sacar la piel, y luego... Pues no, enzimas nunca me he puesto. Sí, es buenísimo el Natural B. ¿No fue al congreso de Cotofana? No, doctor, porque tenía práctica y tenía mucha... Después me fui a uno de cabeza y cuello de Irapuato, que hace... Miren, haciendo cirugía. bien invitado, aquí estoy cerca. Sí, yo fui ponente en el de Cotofana con el trabajo de investigación de Natural B. Estuvo súper bien el congreso. Y sí, jala bien ese producto. Lo que es Itefarma, no, yo no soy speaker ni nada, pero me encanta ese producto y estamos presentando esa propuesta de adipoestructuración con Natural B. Pero si pudiéramos hacer, regresando a la paciente, incluso pues encima sí, no en cuello, porque es objetivo dar ese diagnóstico, ¿no? Pero sí se pudiera hacer la bioestimulación con hialurónico, o cánula, o punto. Y también tiene mucho el músculo, ¿no? Porque hay personas que tienen mucha masa muscular en cuello. Pues ahí yo siento que ¿cómo lograríamos el equilibrio entre esa parte? Yo lo veo casi parejo con la mandíbula. Sí. ¿No? Se ve muy ancho, pudiéramos poner quizá las enzimas en la parte de la mandíbula para tratar de disminuir ese peso. A ver, como tipo marcaje mandibular, pero con enzimas. Doc, de todas esas artistas, por ejemplo, creo que más evidente en Selena Gómez, que su rostro es súper redondo. Podría poner un después de ahora cómo está, y la verdad es que sí le han hecho, o sea, muchísimas cosas, porque ya su rostro es más como diamante. Exactamente. Que eso es lo que se logra ya con sus lipo de marcajes mandibulares quirúrgicos, todo lo que se realiza, ¿no? Ok, bueno, vamos a pasar a la que sigue. No me deja.
pasó lo que ayer, a ver, dije. Ya. Sí, ese rostro diamante, que es el que luego, bueno, es uno de los que más pide el paciente o más en los cánones de belleza. Yo creo que después del triángulo, esa parte fina a nivel del mentón, que se logra pues igual con parte quirúrgica, parte de medicina estética. En ella pues igual que le haríamos, yo creo que no mucho, ponemos pómulo, se va a ver más, a lo mejor rinomodelación, bioestimulación. En un rostro rectangular es casi lo mismo que en el cuadrado. Aquí, ¿qué pondríamos, doctores? Un tipo de toxina macetero, etcétera. Si ya no me voy tanto con las artistas, ¿no? Rostros triangulares, que puede ser triangular normal o triangular invertido. De igual manera podemos bioestimular, podemos hacer armonización facial. El mensaje aquí es que identificar qué tipo de rostro, qué debilidades tenemos como médicos para trabajar ese rostro. Ya vimos que uno de los difíciles es el rostro redondo, donde el principal problema es el exceso de grasa. Ya comentábamos con la doctora, tratamiento integral, GLP-1, nutricional, enzimas, endoláser y ahora sí ácidos hialurónicos o bioestimulantes. Me faltaba uno, rostro corazón. Y bueno, vamos a pasar a los 4 tipos de temperamento. También son pregunta de examen y también vienen en el programa. Hablamos de temperamento sanguíneo. Todos nos vamos a etiquetar en uno porque todos nos van a catalogar en alguno. Son personas alegres, optimistas y sociales, que es el sanguíneo. Segundo, que es el colérico. En su mayoría son enérgicas, proactivas e independientes. El paciente flemático es sereno y tranquilo y se basa en la racionalidad, que es el que generalmente no va a la consulta, no se quiere hacer nada, ¿no? Yo así estoy bien. El melancólico son personas sensibles, creativas, introvertidas y perfeccionistas en su mayoría. Siempre viene en las preguntas de examen, tómenle foto. Y hablamos de clasificación de la cara en base a esta parte de temperamento. Colérico, flemático, sanguíneo y melancólico. Aparte de hablar de líneas de cara, contornos de ojos, nariz y boca, ¿sale? El colérico es de líneas rectas, tiene un formato de rostro rectangular, una nariz imponente, ojos redondos y emocionalmente es una persona pasional, objetiva, fiel y determinada. Aquí hablaríamos del temperamento colérico y su relación con el tipo de cara. Les comento, así no lo marca el programa, tengo que abordarlo. El flemático es un rostro cuadrado o redondo, con trazos finos, mirada cabizbaja, nariz angosta y larga, mentón retraído, cejas rectas o curvas, boca caída, y es una persona frágil, insegura, retraída y reservada. Aquí les pueden preguntar, es un rostro cuadrado o redondo, que representa una persona frágil, insegura, retraída y reservada, y les ponen de opciones flemático, colérico o sanguíneo. Ya ustedes ponen la respuesta. El paciente melancólico es un rostro rectangular, estrecho, en triángulo invertido o forma de elipse, cejas arqueadas, boca pequeña, labios estrechos, nariz aguileña, y tiene una personalidad celosa, reticente, cuidadosa, sistemática y organizada. ¿Quieren anotar o tomar foto? El paciente sanguíneo tiene rostro hexagonal, con base recta o no, o forma de triángulo invertido, una nariz proyectada,
un mentón triangular, boca grande, cejas arqueadas, y es una personalidad extrovertida, despojada, agitada y dinámica. Esta es una clasificación de acuerdo a los tipos de rostro y a la personalidad del paciente, que si bien es importante cada personaje que nos llega a la consulta, y no se diga en el ámbito de la medicina estética. Hablando de tipos de rostro, que ya los mencionamos, rostro rectangular se asocia a una personalidad colérica. Es como esa paciente que nos llega así súper liosa, siempre yo lo relaciono así con eso, que ya fue a 5 consultorios y no le quitaron la arruga del entrecejo, o no le gustaron los labios, cosas así. Cara redonda, que es una personalidad más flemática, es como más bonachona. Un rostro triangular invertido, característico de las personas melancólicas. Y rostro en rombo, que no es muy frecuente, es de los menos comunes, característica de los sanguíneos. La fuerza está en la prominencia del mentón, una nariz grande y proyectada, ojos almendrados y espaciados. Esta es la relación de los tipos de rostro con los temperamentos. El doctor no mencionó a los que somos chatos. Sí, es lo que estaba buscando. Entraríamos como en cara redonda. Es que aquí más, sí. Es que bueno, acá chato lo entendemos como de nariz pequeña, no se halla. ¿Y de dónde es usted, doctora? Se me hace que es del norte. Pero vivo en Miami. También soy de nariz pequeña. Pero a veces, ahorita yo veía, por la maestría, por mi trabajo, yo viajo mucho. Entonces me he vuelto muy observadora en los aviones. Y veo, como le digo, veo mucho esa juventud muy gorditas, pero muy seguras de sí mismas. O también las mamás jóvenes ahora, y veo esas delgadas, o sea, porque hasta eso ya con hijos las veo súper delgadas, y unas narices, unos rostros totalmente que dices, wow, hay tanto que hacer ahí, porque son jóvenes, delgadas, pero como que ya no le prestan atención. Bueno, acá al menos yo he visto cuando abordo en Estados Unidos, como que ya sean latinos, ya sean sajones, o sea, ya no le prestan, o sea, al menos en mi andar de viaje, yo no veo el top 10. Creo que en México veo más así como que el cuidado por su fisonomía que lo que veo acá en Estados Unidos. Sí, es correcto. O vemos, por ejemplo, nosotros aquí vemos mucho migrante en el Bajío. Y llegan, yo les digo las buchonas, porque llegan las que nacen allá y bien exageradas, muy gorditas, como se le dice, muy seguras de sí mismas, y todos se quieren hacer. Sí, es como ahora el prototipo que vemos del paciente. Y sí, tiene toda la razón. No quieren dejar la chela, porque mi hija, yo tengo una de mis hijas, la de en medio, tiene 29